Muy buenas tardes. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Bueno, hoy tenemos una sesión bastante interesante porque vamos a estar comentando precisamente de lo que contiene esta especialización en proyectos estructurales de edificios de acero con tecnología BIM. Voy a estar, comentando acerca de todos los módulos, cómo se desarrollan los ejemplos, el alcance sobre todo, y también, por supuesto, la metodología para aquellos que aún no han hecho cursos con nosotros. Entonces, bueno, si esta es la primera vez, y están interesados en lo que sería esta especialización, voy a estar comentando acerca precisamente de la metodología. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a tener en esta presentación? Vamos a tener de alguna manera la descripción general de este curso, el formato y los certificados, la planificación. También estaré hablando de cómo se va a ir desarrollando todo el curso a través de todas las semanas que hemos previsto para ello, que son unas 16 semanas. Y por supuesto iré hablando de cada uno de los módulos. Cabe destacar que vamos a tener un primer módulo de introducción al cálculo estructural, luego vamos al diseño de miembros, sistemas de piso y estructuras básicas de acero, que de alguna manera se enfoca en lo principal de las estructuras de acero, sobre todo ante cargas gravitacionales, y luego sí entramos ya en la parte más crítica, que son el diseño sismo resistente de sistemas estructurales, el diseño de conexiones, el diseño de edificios, el diseño de cimentaciones para edificios de acero, y la parte de construcción y tecnología BIM. Muy bien. Bueno, esto es parte de lo que está obviamente en nuestra página web. Yo voy a destacar, me parece muy prudente hablarlo acerca del objetivo. Fíjense, el objetivo principal evidentemente es que el participante, el ingeniero que se inscribe en esta especialización, pueda adquirir los conceptos fundamentales y todas aquellas herramientas necesarias para el desarrollo de proyectos estructurales, obviamente enfocados a edificios de acero, pero haciendo uso de la tecnología BIM. Destacando todos los aspectos relacionados con el modelado, análisis y diseño sismo resistente, elaboración de planos y detalles constructivos, diseño de conexiones y cimentaciones, hasta obtener las cantidades y presupuesto de obra. Es decir, vamos a movernos con el uso de muchos programas, pero por supuesto también vamos a afianzar los conceptos que son claves para el diseño estructural y con las herramientas, en este caso, para hacer los proyectos estructurales. Es decir, tal como lo dice el texto, la idea es presentar todas las fases que contiene el proyecto real de un edificio de acero, desde su planteamiento inicial hasta la ejecución, apoyado en los software de última generación y un enfoque teórico práctico. Muy bien, digamos que esa es la parte esencial del objetivo. Obviamente el curso incluye material de apoyo, normas, guías, documentos técnicos y un certificado que se entrega al final del mismo en función al desempeño. Digo en función al desempeño porque digamos que la persona obviamente tiene que aprobar, en este caso, la especialización para tener un certificado precisamente de aprobación. Bueno, los requisitos, obviamente, tener un conocimiento básico del diseño de estructuras de acero y manejo de hojas de cálculo, Excel, MATCAD, aunque explicamos también un poco el MATCAD, pero en principio, obviamente, un manejo básico en ese aspecto, y está dirigido a toda aquella persona que esté involucrada en el desarrollo de proyectos, ya sea ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros de obras públicas, ingenieros industriales, en fin. Como la ingeniería es muy diversa en diferentes países, bueno, un poco abarcamos todas las áreas que están enfocadas al desarrollo de proyectos. Fíjense, software utilizado. Esto es un punto muy importante. Para el desarrollo de hojas de cálculo, nosotros nos vamos a mover entre MATCAD y Excel, principalmente MATCAD. Luego vamos a tener la serie CSI, vamos a decirlo así, ETABS, SAP 2000 y SAFE. La parte de edificaciones en sí la vamos a diseñar con ETABS. Algunos modelos por elementos finitos los vamos a hacer con SAP 2000, la parte de cimentaciones con SAFE. Luego vamos a tener el Geo 5 o Geo 5, que también
digamos, es la parte innovadora quizás en esta especialización. Nosotros representamos a Geofy en España y vamos, digamos, a darle un impulso importante en la mayoría de nuestros cursos. El IDEA Statica Connection, obviamente como un gran programa hoy en día para estudiar, investigar y diseñar conexiones a través de elementos finitos. El RAN Connection de muchos años ya en el mercado. Y vamos a hacer uso del Autodesk Revit, Navisworks, Robot, AutoCAD y también de parte de CIPE el Arquímedes, que se conecta en este caso con el Autodesk Revit para la generación de presupuesto. En términos de las licencias, porque quizás va a ser importante irlo comentando, el MATCAD se puede descargar directamente de la web, así que no habrá ningún inconveniente en el uso del mismo. En el caso de TAP, SAP 2006 también, ya desde hace algún tiempo CSI permite la descarga de una versión de evaluación que es suficiente para el manejo de todos los modelos en el curso. Todo está preparado para que con esas herramientas se pueda utilizar el programa. En el caso de Geofy y de Statica Connection, se entregará una licencia temporal para que el alumno pueda hacer uso de la misma. Y luego toda la serie Autodesk, bueno, ya saben ustedes que está prácticamente disponible con un registro a través de lo que es el Autodesk Education Community. Nosotros ya explicaremos para quienes se inscriban en el curso cómo registrarse, cómo hacer la descarga, la instalación, todo. Y en el caso de Arquímedes, como es la parte final, igual pues, es muy probable que gestionemos la licencia, pero de todas maneras como es un proceso muy corto, en realidad durará quizás 1 o 2 semanas, la licencia de evaluación que nos, digamos, ofrece CIPE es suficiente, digamos, ¿no? Porque al final esa parte ya lo comentaré más adelante, sobre todo es mucho más demostrativa, para que se vea toda la interoperabilidad, porque evidentemente el manejo propio de Arquímedes requeriría prácticamente un curso. Pero no, el interés en esta especialización es mostrar todas las fases. Nos vamos a enfocar en el proyecto en sí, pero es importante que vean cómo se puede generar un presupuesto a través de Arquímedes luego de un modelo de Revit. Bien. Bueno, como instructores estaré yo en principio, también el ingeniero Bartolomé Taveras, que está conectado en la sesión, el ingeniero Richard Reyes, Luis Núñez y Luis Ávila. Bien, ya sabemos, son un formato de 160 horas, estamos hablando de 16 semanas, unas 10 horas por semana aproximadamente. Dentro de este tiempo, obviamente, hay unas horas dedicadas a la revisión de la documentación y los vídeos, otra por supuesto el estudio, pero digamos que en términos de horas pudiéramos estar casi en la mitad de las horas, por lo menos de contenido, vamos a decirlo, multimedia. Bien, vamos a tener obviamente muchas sesiones técnicas, muchas sesiones en vivo, tal como por ejemplo está sucediendo ahora, que estoy explicándole a ustedes cómo es esta especialización. Hay mucho desarrollo de estas sesiones semanalmente para transmitir toda la información. Entonces, pudiéramos decir que tenemos documentación técnica, videos que ya están pregrabados de ejemplos que ya están realizados y una cantidad de sesiones en vivo que vamos a estar desarrollando a lo largo de esas 16 semanas, que le permitirán al alumno, por supuesto, tener una adecuada asesoría y adicionalmente a eso un manejo de foros prácticamente abiertos las 24 horas en el que vamos respondiendo todo el tiempo. Al final de la presentación yo entraré al campus y les mostraré cualquiera de los cursos que tenemos para que vean cómo es la dinámica entre los foros, entre las sesiones, etc. Bien. Bueno, aquí está un poco la planificación. Estamos hablando de 7 módulos. Y bueno, aquí se ve un poco el cronograma. Cada módulo prácticamente culmina con una tarea, con una actividad asociada. Y bueno, cada una de estas cosas son importantes, digamos, destacarlas. Esto es algo tentativo, porque digamos está hecho para la presentación, pero yo diría que está a un 98% de la realidad, ¿no? O sea, es decir, nosotros vamos a tener en un primer módulo 5 temas,
introducción al ETAP, al robot, al MatCat Prime, acción sísmica en edificaciones, acción de viento en edificaciones. Bueno, esto lo vamos a estar ampliando más adelante de esta presentación, que se va a ver en detalle. Pero ya que tenemos aquí la vista general, bueno, tenemos el diseño de miembros y sistemas de piso, en fin. Todo esto es importante para que se entienda cómo funciona. Después podemos volver acá cuantas veces queramos, ¿no? Módulo 1, introducción al cálculo estructural. Bueno, evidentemente este es un módulo de inicio, un módulo donde se hacen ciertas nivelaciones para muchos participantes, sobre todo para que quede bastante claro lo que es el manejo de los programas, en este caso principalmente el ETAPS y el robot, aunque también le permite a muchos que desconocen el uso del MatCat empezar a utilizar este software, esta herramienta de hojas de cálculo, porque la vamos a utilizar mucho a lo largo de todo el curso. Es importantísimo, de alguna manera, todo esto, ¿no? Fíjense, repito, tenemos en principio en el tema 1 del módulo 1, introducción al ETAPS. Aquí vamos a hablar de herramientas de dibujo, edición, definición de materiales, configuración general de todo lo que es un modelo, lo que son las líneas de grid, sistemas de coordenadas, en fin, todo lo que es, digamos, la manera de introducir, de generar un modelo en etapas. Fíjense aquí tenemos materiales, el comportamiento general, las definiciones de secciones, incluso ya empezamos a trabajar el tema de cómo definir, por ejemplo, una sección tipo deck, que sería la cubierta típica o el sistema de piso típico que manejamos en una edificación. Vamos a destacar mucho la diferencia entre un elemento frame, membrana, plate y shell, que son fundamentales porque al final hacemos un modelo tridimensional que contiene elementos de área, y la clasificación de estos elementos de área es importante para no equivocarnos, para que el modelo sea consistente. También en paralelo, porque todo esto será en paralelo, vamos a mostrar una serie de videos bastante extensos, pudiéramos decir, acerca de el Robot Structural Analysis Profession. Igualmente con ETAPS vamos a destacar la introducción de columnas, de vigas, de losas, de todo lo que conforma un modelo, para que luego cuando empecemos ya con todo el diseño, esto no sea un inconveniente. Entonces este primer módulo, repito, es bastante interesante porque sienta las bases de algunos aspectos conceptuales, pero también, por supuesto, introduce todo lo que es el manejo gráfico. Bueno, aquí más imágenes al respecto del robot, combinaciones de carga, cómo se ven las reacciones, etcétera. Otras imágenes también, ya empezamos a destacar configuraciones particulares de robot, por ejemplo, para el diseño en acero en función a los parámetros de la barra, del pandeo local, del pandeo lateral torsional, etcétera. Y llegamos a un tercer tema que es el que les decía, que se concentra en el MatCat, en el MatCat Prime. Una herramienta muy potente que permite hacer un desarrollo extenso de hojas de cálculo completamente explícitas. Ya les mostraré algunas de las hojas que tenemos desarrolladas, donde evidentemente hemos usado el MatCat. Y repito, lo vamos a estar usando todo el curso. O sea, que es importante que lo manejen. No es obligatorio, pero yo creo que al final ya nos ha pasado en otras ediciones. Al final todo el mundo termina usándolo por la versatilidad que tiene y por lo fácil realmente que es el programa, ¿no? Aquí vemos parte de las imágenes del MatCat. Llegamos a un tema 4 donde ya hemos dejado atrás de alguna manera la parte gráfica y los aspectos más básicos, porque ya nos adentramos en la parte de acción sísmica en edificación. Claro, aquí hay una serie de presentaciones, como por ejemplo respuestas de estructuras a sismo, donde se destaca el espectro, el análisis modal, el análisis espectral, la combinación modal, la combinación direccional, cómo definen las normas latinoamericanas el sismo, hacemos una comparativa entre ellas, en fin. Es una parte interesante porque también
Lo relacionamos todo, por supuesto, al factor de reducción de respuesta que utilizamos en un espectro de diseño inelástico. Ese afecta producto de las irregularidades. Entonces, el tópico de las irregularidades será algo que vamos a estudiar a fondo, lo que son las irregularidades horizontales y verticales. Problemas de diafragma flexible, aberturas, piso blando, piso débil, discontinuidades. Todo esto lo vamos a analizar porque cuando nosotros definimos un espectro, en la mayoría de las normas, por supuesto, ese factor de reducción de respuesta termina siendo afectado por las posibles irregularidades que tenga la estructura. Entonces, si desconocemos este problema, el R que definamos no va a ser consistente. Aquí ya les hablaba, por ejemplo, esas son las expresiones asociadas al método de la combinación cuadrática completa, lo que es la correlación modal. Aquí hay una serie de ejemplos que suministramos de un cálculo manual de análisis modal y espectral para que se entienda lo que hace el programa. Entonces, cuando se dijo al principio de que era un enfoque teórico práctico, no era por decirlo, es algo real. Es decir, en una gran cantidad de ejemplos hay un cálculo manual y una verificación en el software. Y eso es lo que le da vamos a decirlo, un punto importante a esta especialización porque permite hacer ese balance adecuado entre la teoría y la práctica. Problemas de diafragma flexible, cómo cuantificar esto. Y vemos algunas imágenes donde se identifica precisamente el comportamiento de un diafragma flexible versus un diafragma rígido. Siempre este tópico es de mucha discusión en todos los cursos. Entonces, por eso lo tratamos de hacer desde el principio, para que no quede ninguna duda cuando empecemos los modelos estructurales. Y también, por supuesto, la acción de viento en edificaciones. A pesar de que el mayor enfoque será la acción sísmica, también vamos a destacar qué pasa en una estructura cuando le aplicamos la acción de viento. Vamos a utilizar la norma AC7 como base, aunque vamos a hacer referencia a normas latinoamericanas como por ejemplo la NSR10. Es prácticamente una copia de la AC7. Tenemos prácticamente con la NSR10 la versión en español, con la AC7 la versión en inglés. Hay ciertas diferencias, pero mínimas. Prácticamente es la misma norma, pero en dos idiomas. Y bueno, adaptada a las condiciones de sitio de la velocidad del viento, obviamente. Culminado el módulo 1, fíjense, todo esto que yo les he comentado, en principio está concentrado en un par de semanas. Eso implica que desde el día 1, desde el minuto 1, hay que empezar a revisar toda la información. Es probable que la mayoría de ustedes ya maneje el ETABS, ya tenga, por supuesto, conceptos básicos del diseño sísmico, de la acción de viento. Por lo tanto, no será totalmente nuevo toda la información y eso les permitirá entonces avanzar un poquito rápido, pero revisar sobre todo aquellas cosas que desconocen. Bueno, ya les mostraré en otro curso, repito, más o menos la cantidad de información que tiene este módulo 1. Módulo 2. Acá ya entramos propiamente en materia de diseño, pero este módulo 2 va a estar enfocado a estructuras sometidas básicamente a cargas gravitacionales o estáticas, pudiéramos decir así. Aquí tenemos que afianzar cómo se diseña un elemento. Por ejemplo, si pasamos esta lámina, cómo es en el primer tema lo que serían los aspectos generales del acero. Vamos a hablar del diagrama de tensión de formación, de las características del acero, de su fabricación, de los tipos de perfiles que existen, ventajas, desventajas. Vamos a hacer un resumen global de los aspectos generales del acero. Vamos luego a pasar al diseño de miembros en acero. ¿Qué implica el diseño de miembros en acero? Miembros en tracción, miembros en compresión, miembros digamos, a corte, a flexo compresión, miembros sometidos a cualquier tipo de solicitaciones. Obviamente, destacando incluso aquellas que son combinadas.
Hay que hablar de cómo se desarrolló un momento plástico, de lo que implica, por ejemplo, el pandeo lateral torsional, que aquí vemos un ensayo que vamos a estar comentando, de los problemas de pandeo local, de alas y de alma, de lo que es el momento cedente, repito, lo que es el momento plástico, porque si esto no se entiende, se hace muy complicado más adelante. Si yo no entiendo lo que es la plastificación en el acero, luego no podré entender lo que es la rótula plástica para lo que es un análisis no lineal en un pórtico y menos en una edificación. Entonces hay que entender cómo se comporta una sección y por supuesto un elemento sometido a cualquier tipo de solicitación. Aquí veremos la gráfica típica que representa la resistencia a flexión de un elemento. Por ejemplo, momento versus longitud no soportada. Destacaremos cómo se generan estas longitudes soportadas, qué pasa con la compresión en el ala superior, la tracción en el ala inferior, si hay inversión de momentos. Todo esto, fíjense, es tema que en teoría todos manejan, pero lo vamos a reforzar con hojas de cálculo y uso de software. De hecho, en estas primeras fases es muy importante que esas verificaciones manuales nos den exactamente igual a lo que nos dan los programas, porque eso, primero que nos hace afianzar el conocimiento ya per se, pero es que además nos da una seguridad en el manejo de cada una de estas herramientas. Es muy típico que tenemos, por ejemplo, ejemplos de vigas, ejemplos de columnas, y todos estos ejemplos que ya los tenemos documentados a través de MATCAD han sido validados con hojas, con el uso de software, y bueno, yo creo que es muy didáctico. Este es uno de los ejemplos, fíjense, muy típico, una viga con un par de cargas de igual magnitud. Nosotros analizamos qué pasa a nivel de diagrama de corte, momento, el factor C sub B, la longitud no soportada, el diseño de flexión, la comprobación por cortante. Luego tenemos verificaciones de elementos a flexo-compresión, lo que es el cálculo del factor de longitud efectiva. Todo esto es la parte esencial del diseño en acero. Hacemos una descripción detallada de todos los ítems en el reporte, por ejemplo, del diseño que presenta el ETABS. Igualmente, cuando ya pasamos al tema 3, fíjense, de diseño de sistemas de piso, es que ahora todo esto que hemos aprendido de los elementos aislados, como un elemento aislado, vamos a decirlo así, lo vamos a poner en práctica en sistemas de piso, por ejemplo, mezaninas, estructuras de un nivel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos interesa diseñar las vigas secundarias, correas, hacer una revisión especial ante el diseño de vigas compuestas, que requiere una revisión por servicio, por etapa constructiva y por una etapa, digamos, ya de diseño final, por resistencia, donde incluso veremos el efecto de la vibración. Aquí en la imagen vemos el chequeo típico que presentaría etapas del diseño de vigas compuestas para un sistema general, tal como lo vemos en la imagen de la izquierda. Vamos a ver los conectores de corte, cómo se disponen, todo, ¿no? De hecho, en esta siguiente imagen ya se ve una revisión más detallada en la parte izquierda y vemos imágenes en la parte derecha de lo que son, o digamos, de cómo se configura dentro del programa el diseño de estas vigas compuestas. Obviamente, cómo hace la verificación de los conectores de corte, lo que es obviamente el planteamiento conceptual del diseño de una sección compuesta, donde hay un aporte de lo que sería el deck con el vaciado del concreto, el perfil, el movimiento del eje neutro, todo. O sea que este es un tópico que es interesante porque al final todos los edificios que hagamos van a tener un sistema de piso y va a influir en la respuesta total. Bien. De aquí, habiendo hecho lo propio en ETABS, vamos a hacer también esto mismo en Robot. Vamos a hacer verificaciones de sistemas de piso en Robot. Aquí vemos ciertas imágenes, digamos, que hacen referencia a esto. O sea que esta doble visión de ver qué pasa en ETABS y ver qué pasa en Robot también persigue el hecho de que no nos amarremos a una sola herramienta en nuestro ámbito profesional y que esto nos permita expandir un poco nuestra aplicación y que entendamos que a veces un software es mejor que otro para ciertas cosas.
en la medida que nosotros tengamos el manejo de todos estos software, seremos mucho más, vamos a decirlo, eficientes en el desarrollo de un proyecto. Porque de repente yo recuerdo, mira, Etaps hace mejor esta verificación, lo hago en Etaps, resulta que el robot tiene una aplicación interesante para tal cosa, uso el robot, y así sucesivamente, SAP 2000, SIPE, cualquier otro tipo de software que hay en el mercado. Y que además, es interesante cuando es un hecho, ¿no? Esto ha sucedido prácticamente en todos los cursos. Cuando alguien entiende un aspecto de verdad, es capaz de ir a cualquier programa y ejecutarlo rápidamente. Porque al final, si tenemos claro lo que estamos buscando, es simplemente definir. Y por eso es que nosotros lo que servimos en este caso es de facilitadores para que ustedes mismos puedan capitalizar toda esta información. Entonces, bueno, aquí vemos imágenes respectivas. Otras imágenes ya asociadas a diseño de estructuras básicas, haremos en Etaps, haremos en Robot, aquí tienen imágenes en Robot. Típicamente, este es uno de los ejemplos clásicos que ponemos, una estructura de 2 niveles, que tiene una perfilería tubular, por ejemplo, y bueno, vamos revisando todo lo que corresponde al diseño. Hasta el módulo 2, nosotros hemos hecho una revisión gráfica, hemos estado al día, digamos, con los aspectos de acción sísmica y acción de viento, y ya estamos en capacidad de hacer un diseño ante cargas gravitacionales. Tenemos claro diseño, digamos, por momento plástico, los problemas de pandeo local, los problemas de pandeo lateral torsional, qué perfiles tienen, digamos, mayores inercias, menores inercias, lo que son los radios de giro, todo lo que son las propiedades y diseño básico de una estructura de acero. Vamos a resolver escaleras, vamos a resolver techos inclinados, hasta el módulo, repito, 2, esto es lo que hemos hecho. Iniciando el módulo 3, empieza la parte más complicada. Pero si llegamos al módulo 3 con deficiencias conceptuales, vacíos conceptuales del módulo 2 y el 1, se nos va a hacer complicado. Si cuando yo entro el diseño del módulo 3, digamos, el módulo 3 y voy a abordar el diseño sismo resistente, no tengo claro lo que es la acción sísmica, el análisis dinámico que involucra el análisis modal y espectral, va a ser complicado. Entonces, hay que tomárselo en serio, revisar muy bien estos 2 módulos previos, que ya se habrían llevado prácticamente unas 4 o 5 semanas, 4 semanas si mal no recuerdo, y entramos entonces ya bien al módulo 3. Diseño sismo resistente de sistemas estructurales de acero. ¿En qué se va a basar este módulo 3? En la aplicación de la norma ISC 341, que son las provisiones sísmicas para edificios de acero. ¿Qué veremos? El diseño sismo resistente de pórticos resistentes al momento, en toda su clasificación, ordinarios, intermedios, especiales, e incluso el Special Truss Moment Frame, que sería la imagen que vemos al final a la derecha, que sería cerchas especiales. Ese tópico lo vamos a tratar también para que se entienda cómo enfocar el diseño de una estructura que tenga cerchas. No cualquier cercha funciona. Hay una cercha específica, que es la que estamos viendo allí, que después, por supuesto, la vamos a detallar con más propiedad para que se vea cómo se aplica. Vamos a diseñar también los pórticos con arrestamientos concéntricos, ordinario y especial. Los pórticos con arrestamientos excéntricos. Tendremos un tópico especial de lo que son los pórticos con arrestamientos de pandeo restringido. En sus siglas serían el Buckling Restraint Braced Frame. Y el diseño sismo resistente de sistemas mixtos. También, bueno, algo que ha venido con más auge en los últimos años. Y esta es la primera vez que se va a introducir este tema en esta especialización. De hecho, ya aquí empezamos a ver en las imágenes de la izquierda algunas referencias de columnas mixtas que precisamente van asociadas a estos sistemas mixtos. Tenemos el pórtico resistente de momento, el pórtico concéntrico, el pórtico excéntrico, y en la imagen que tenemos, que estoy indicando acá, tendríamos este buckling restraint.
Cuando empezamos con el tema 1 de este módulo 3, que ya lo había descrito, que son los pórticos resistentes a momento, vamos a tener una revisión de hoja de cálculo versus el software. De hecho, vamos a modelar en etapas. Por ejemplo, vamos a obtener todas las fuerzas, momentos, todo lo que sería el análisis. Vamos a llevarnos o vamos a traernos ese análisis a la hoja de cálculo. Vamos a diseñar nosotros manualmente y vamos a hacer la comparativa completa con el software. Y eso es lo que está de alguna manera colocado en estas imágenes. Vemos la respuesta de los modos, las fuerzas que nos traemos de ese modelo, verificaciones particulares. Estas son imágenes asociadas de la hoja de cálculo y del software, donde vamos haciendo la comparativa. Esto que estamos encerrando aquí es que en el cálculo manual nos dio exactamente igual. Entonces, estos eran aspectos que son destacables. Bueno, de hecho, se los muestro brevemente. Después retomamos esta parte de la presentación. Sí, les voy a mostrar un poco lo que sería precisamente esa hoja a la que estaba haciendo referencia. Fíjense, se las muestro. Este sería el ejemplo del pórtico especial resistente a momento. Los muestro rápidamente porque tiene 72 páginas. O sea, solamente para que tengan una idea de lo extenso que es. Entonces, bueno, aquí nosotros evidentemente empezamos a plantear todo el ejemplo paso a paso. Paso a paso. Y esto es lo que nosotros vamos a explicar con mucho detalle. Si esto se entiende bien, luego se podrá aplicar perfectamente a edificaciones tridimensionales. Hay que primero entender lo que pasa en un pórtico para luego ir a un problema tridimensional. Fíjense que hay comparativas del cálculo manual para que esto nos dé exactamente igual. Todo esto es algo que incluso el participante debería desarrollar a través del ejemplo que nosotros estamos presentando. Si lo desarrolla, es perfecto, porque habría aprendido lo necesario en el caso, por ejemplo, de los pórticos especiales a momento. Y así como está este caso de los pórticos especiales de momento, igualmente estarían los pórticos, digamos, con arrozamientos concéntricos, que es exactamente igual. Es decir, este es otro ejemplo también de 72 páginas, muy extenso igualmente, pero es que al final no puede ser más corto porque precisamente requiere de una cantidad importante de verificaciones respecto al arrozamiento, a la viga, a la columna, pandeo local, bueno, todo. Verificación especial de la columna, en fin. Piensa, aquí estamos nosotros verificando flexocompresión, es decir, no solamente estamos indicando cómo lo hace el programa, sino que estamos haciendo verificaciones manuales para corroborar que los resultados del software son los correctos. Igualmente el excéntrico. Aprovechando que ya estoy acá, se los voy mostrando. Toda esta información de estas hojas de cálculo es la parte más fuerte, obviamente, de la especialización y es en lo que hay que dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo y bueno, es lo que estamos nosotros, digamos, desarrollando por completo en este curso. Bien. Volvemos a la presentación. Y estábamos justo acá. Entonces, así como ya les he mostrado las hojas de cálculo extensas de más de 70 páginas, para el pórtico resistente a momento, igual haríamos entonces para el pórtico con arrozamientos concéntricos, verificación manual y de software. Pórtico con arrozamientos excéntricos, aquí vamos a entender la diferencia entre un enlace que trabaja por corte, un enlace que trabaja por flexión, qué implica eso para lo que es el diseño del conjunto elástico, la viga fuera del enlace, el arrozamiento, la columna, cómo responde todo esto a nivel no lineal, porque vamos a plantear también la verificación no lineal de estos pórticos.
Aquí tenemos más información. Bueno, llegamos a lo que les decía también al principio de este tema, sí, de este módulo, perdón, lo que son los pórticos con arrastramientos de pandeo restringido. Este es un tópico interesante que vamos a revisar. El ETABS hoy en día tiene la posibilidad de incorporar estas herramientas y la vamos a analizar. La filosofía de diseño es muy interesante porque al final se basa en una camisa metálica que está, digamos, sirve un poco de, vamos a decirlo así, de cerramiento, de confinamiento, pudiéramos decirlo así, de un mortero que termina impidiendo el pandeo de una lámina metálica, y esto permite un buen comportamiento no solo a tracción sino a compresión. Y este balance adecuado de tracción y compresión es lo que permite que estos elementos sean unos grandes disipadores de energía. Hay muchísimos edificios hoy en día con estos sistemas de pandeo restringido. Tan es así que ya está en la norma, ya también un programa como el ETABS lo ha incorporado y lo vamos a revisar. Vamos a revisar su análisis, su diseño, sus conexiones, el alcance que tiene, las limitaciones también, por supuesto, todo. Aquí vemos cómo en el ETABS está el Buckling Restraint Brace, cómo se puede configurar este elemento, las revisiones del factor beta y omega para hacer el balance de tracción y compresión. Bueno, de esto estaremos hablando, por supuesto, a fondo en el curso. Y llegamos al tema 5, que sería el diseño sismo resistente de sistemas mixtos. Aquí vamos a ver qué pasa cuando tenemos una viga metálica y columnas de concreto, cuando tenemos una columna ya mixta por total, es decir, una columna, por ejemplo, de concreto con un perfil metálico o una columna tubular rellena de concreto y además con ciertas barras de refuerzo. Todo esto referido a la norma 341, que es la norma de provisiones sísmicas para edificios de acero. Seismic Provision for Structural Steel Buildings. Y los sistemas mixtos, los sistemas compuestos, los vamos, digamos, a revisar. Vamos a destacar el alcance, las ventajas, desventajas, hacemos algunos modelos. ¿Qué pasa incluso cuando hay arrastramientos que llegan al sistema mixto? Todo eso lo abordaremos. Y tal como lo decía, en el estudio de los sistemas estructurales vamos a plantear la revisión de la respuesta no lineal a través de un análisis estático no lineal pushover. Es decir, nosotros de estos modelos de pórticos vamos a hacer un análisis no lineal, vamos a tratar de obtener la curva de capacidad, el punto final, el punto cedente y ver finalmente cuál es la utilidad de estos sistemas. Haremos un ejemplo paso a paso y los demás ejemplos serán demostrativos para que se vea cómo es la aplicación, ya que evidentemente el análisis no lineal es tan extenso que por eso tenemos una especialización solamente en análisis estático no lineal pushover y diseño por desempeño. O sea que esto para que se entienda un poco el alcance de todo. Es decir, si lo vamos a abordar, pero evidentemente todo el desarrollo completo lo tenemos dentro de una especialización que dura lo mismo que esta, pero solamente enfocado a análisis no lineal, de tal manera que aquí haremos énfasis en los puntos más importantes, mecanismos de falla, definición de rótulas plásticas. Haremos, repito, un ejemplo paso a paso para que se vea cómo aplicarlo y ya, digamos, les permitirá meterse en ese mundo del análisis no lineal y, bueno, empezar a hacer todas estas revisiones particulares. Bueno, y aquí ya hemos llegado a los sistemas estructurales. ¿Y qué nos queda para poder ir luego a una edificación? Obviamente el diseño de conexiones de acero. Vamos a empezar con un primer tema, aprovechando que el ETABS hoy en día tiene unas conexiones simples, pudiéramos decir así, unas conexiones a corte, unas conexiones a momento. Vamos a empezar a hablar de las diferencias de lo que son las conexiones simples, las conexiones parcialmente restringidas, las conexiones totalmente restringidas. Vamos a hacer unas revisiones en el propio programa del ETABS, como continuación de algunos ejemplos que hayamos revisado anteriormente. También contaremos con algunas hojas de cálculo para revisar cedencia, ruptura, bloque cortante, todo lo que son las
los estados límites críticos de las conexiones sencillas, típicas. Digamos que este primer tema no se enfoca en la parte sísmica, sino todo aquel tipo de conexión que podemos manejar en una estructura. Conexiones de escalera, en fin, conexiones generales. ¿Por qué? Porque a partir del tema 2 vamos a empezar entonces con las conexiones precalificadas a momento que sí tienen el enfoque sísmico. Por eso es que el tema 1 es importante porque permite tener como los conceptos claros de lo que pasa en una conexión cuando tenemos placas que se unen, digamos, generando conexiones, digamos, de corte, donde los pernos están por corte, en este caso. ¿Qué pasa cuando hay soldaduras? En fin, toda esta primera parte del diseño general de conexiones permitirá identificar los puntos críticos típicos de una conexión, para que a partir de este tema 1, yendo al tema 2, podamos hacer un seguimiento completo de la norma 358. Es la norma de conexiones precalificadas a momento para sistemas intermedios y especiales en acero. Cuando hablamos de intermedios especiales, que es tal como lo indica la norma, sistemas de moderada y de alta ductilidad, pero principalmente de alta ductilidad. Entonces son conexiones validadas para que funcionen de forma adecuada en un sistema sismo resistente. Hay un procedimiento paso a paso. No es que se puede inventar el procedimiento, no. Hay un procedimiento paso a paso. Ya veremos más adelante, obviamente, cómo se aplica. Hay muchísimas conexiones. Y bueno, aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí tenemos la end plate de 4E, 4S y 8S. El término S es stiffness, es, digamos, rigidizador. Entonces está 4 pernos por ala, 4 pernos por alas con rigidizador, 8 pernos por alas con rigidizador. Algunas imágenes. Tenemos la Simpson Strong Tie, una de las últimas conexiones incorporadas en la 358 de la versión 2016. La RBS, que es la viga reducida. La Voltage Flange Plate, que es la típica conexión de placas en las alas y una placa en el alma. Veremos también la Kaiser Voltage Bracket, que es un híbrido entre la end plate y la Voltage Flange Plate. La Double T, que es también una de las últimas incorporadas en la versión 2016. Y la soldada típica, que fue la primera que realmente salió luego del problema que presentaron las conexiones en el sismo de Norwich de 1994. Ese fue el origen que dio a todas estas conexiones precalificadas y se utilizaba una conexión bastante similar a esta WFW, pero donde no había un chaflán y donde no habían ciertas cosas que generaron precisamente el problema. Entonces, bueno, todas estas conexiones las revisaremos, evidentemente. Vamos a ver también el diseño de conexiones para sistemas arriostrados. Cómo se diseña la conexión de un arriostramiento articulado, empotrado, en diferentes condiciones. ¿Qué hacemos con la viga? Si la viga es continua, si hacemos una placa en el alma con pernos para considerar que esa conexión allí es articulada. Todas estas condiciones, digamos, todos estos aspectos los vamos a discutir. Y también hay una serie de hojas de cálculo bastante extensas, por cierto, para verificar todo esto. El tema de conexiones de placa base y anclajes. Aquí seguiremos la guía de diseño número 1 de la ISC, que nos da las pautas para el diseño, pero tenemos una hoja bastante extensa donde no solo hacemos la verificación de la placa base y el anclaje, sino que también vemos, digamos, si ese anclaje puede desarrollar la fuerza necesaria dentro del núcleo de concreto, para ver si requiere refuerzo, lo que sería el pedestal o no. Entonces que haremos una revisión en esa interacción de la placa base con el perno de anclaje y el pedestal. Y bueno, por supuesto, definiremos el diámetro, el espesor de la placa, haremos toda una revisión tanto para el criterio de momentos bajos como para el criterio de momentos altos. Todo esto igualmente en MATCAD, pero más adelante verán que utilizaremos algunos software para verificar que estos resultados sean consistentes. Aquí vemos algunos detalles. Muchas cosas que haremos a nivel de cálculo, vamos a mostrar imágenes de proyectos reales, de planos reales.
para que se vea también cómo esto se pudo llevar a cabo, digamos, entre comillas, en la vida real, ¿no? Es decir, que no se quede nada más en un tema de cálculo aislado, sino que, bueno, esta placa base que diseñamos, fíjense cómo está en tal edificio. Le mostramos la imagen, bueno, no sé, habrá mil y tantas de fotos de todas estas cosas, en los proyectos que hemos hecho durante muchos años. Luego viene lo que sería el diseño de conexiones aplicando software. Aquí vamos a aplicar el IDEA Static Connection, tal como lo ven en las imágenes. Un software muy potente de revisión por elementos finitos, pero además que nos da incluso la rigidez de la unión, hasta para validar si es una conexión simple, si es parcialmente restringida, totalmente restringida. Muy potente. Vemos conexiones para arrastramientos. Utilizaremos también el RAN Connection, y ya está mucho más enfocado en un procedimiento paso a paso, no así el IDEA Connection que está planteado prácticamente de un modelo de elementos finitos. Aquí lo que está planteado en el RAN Connection más bien es un procedimiento normativo. Y veremos también el uso de SAP 2000. Tal como les decía, fíjense, la placa base, por ejemplo, la podemos revisar por elementos finitos en SAP 2000. Podemos hacer revisiones del caso crítico de uniones de perfiles tubulares o de una viga con sección variable, cartela, uniéndose a un perfil circular. En estos software, obviamente, trataremos de no solo de representar los casos típicos, sino aquellos que no están tipificados, aquellos que no están necesariamente dentro de la norma, porque precisamente para eso es lo importante de plantear un modelo de elementos finitos. Cuando tengo una idea de la respuesta, pero no tengo un procedimiento paso a paso, porque si al final tenemos un procedimiento, no hay que ir a un modelo de elementos finitos. Con hacer una hoja de cálculo es suficiente. Pero estos modelos de elementos finitos, entre el IDEA Connection y el SAP 2000 y cualquier otro programa que exista realmente de elementos finitos, nos permiten es validar con criterio aquellas cosas que se salen un poco de la normativa. Hacemos una revisión del caso típico para validar que todo está bien, pero después la idea es qué pasa si la placa base fuese circular y excéntrica. Bueno, entonces ese caso no está tipificado. Entonces podemos revisar esas condiciones. Llegamos al módulo 5 de diseño de edificios de acero. Claro, era necesario tener todo lo anterior completamente claro. La parte sísmica, la parte básica del diseño en acero, lo que son los sistemas estructurales, lo que implica las conexiones, para entonces yo plantearme un proyecto de edificio de acero. Ahora vamos a elevar un edificio que tendrá acción sísmica, que yo tendré que decidir cómo configurar este edificio, si tiene sistemas solo de pórticos a momento o de pórticos a momento con concéntrico y excéntrico. Es decir, ahora tendré que decidir cómo configurar la estructura. Diseñar esos sistemas estructurales que ahora forman un conjunto, para lo cual tuve que decidir qué conexiones eran articuladas, empotradas, qué tipo de conexión iba a usar y luego diseñar esa conexión. Porque al final incluso la rigidez de la conexión podría afectar la rigidez del conjunto total. Por eso el módulo 5 es posterior en el planteamiento del diseño de edificio en acero a todo lo que habíamos estudiado, por supuesto, desde la fase, desde el inicio, vamos a decir así, de la especialización. Entonces aquí, ¿qué vamos a plantear? Dos grandes temas. Primero, el enfoque a edificios de mediana altura. Y luego el enfoque a edificios de gran altura con especial énfasis, a sistemas mixtos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada uno de estos modelos? Vamos a plantear precisamente el modelado paso a paso. Vamos a definir todo lo que debe contener ese modelo, fuentes de masa, diafragma, espectros, casos sísmicos. Vamos a ver la respuesta dinámica, que tiene que ver con los modos, cortes de piso, masas participativas, fuerzas en los diafragmas, problemas de deformaciones localizadas, todo lo que tenga que ver con la respuesta dinámica. Verificaciones normativas de cada uno de los sistemas que empleemos. Y ya para eso nos aprovechamos de lo que estudiamos anteriormente.
Presentaremos en pantalla, en imágenes y en una memoria de cálculo las relaciones demanda-capacidad en vigas, columnas, arrastramientos, todo justificándolo en función del sistema elegido. La revisión detallada del sistema de piso, lo que habíamos hecho en el módulo 2 de, digamos, sistemas de piso, ahora lo retomamos en la edificación y por eso era importante que no quedaran dudas anteriormente. Reacciones en la base y del modelo total también haremos una verificación de la respuesta no lineal. Y será interesante, digamos, ver qué pasa cuando mezclamos los sistemas estructurales. Haremos varios edificios. Aquí tengo algunas imágenes, pero bueno, haremos muchos más. Tenemos un edificio típico con concéntricos, digamos, pórticos a momento y concéntrico, un edificio típico de pórticos a momento y excéntrico, una torre con un núcleo de muros. También plantearemos otro tipo de edificaciones con muros laterales que pueden tener también escaleras, núcleos de ascensores, tal como lo están viendo acá. Aquí partiremos, por ejemplo, de una plantilla prácticamente CAD desde el propio ETABS. Y también tendremos modelos en robot. Algunos modelos, los principales modelos estarán, pudiéramos decir, en ETABS, pero haremos un complemento interesante en robot para que se vea cómo en otro software se hace el enfoque del diseño sismo resistente. Este es uno de los ejemplos que vamos a plantear, que tiene un sistema de pórticos a momento y arrestamientos, en este caso concéntricos en la dirección corta, en las fachadas. Y bueno, haremos también otras revisiones particulares, sobre todo para los sistemas mixtos. Y repito, los sistemas mixtos es la parte novedosa, en este caso de la especialización, en esta segunda edición, que no se hizo en la primera, pero lo vamos a incluir ampliamente en esta segunda para que se vea qué pasa ahora cuando abordamos sistemas mixtos. Pero que en esencia lo ideal es básicamente la aplicación en edificios altos para ganar la inercia y la rigidez requerida precisamente de un sistema mixto. Veremos vista renderizada, vamos a hacer detallado, vamos a exportar esto incluso a AutoCAD para que enseñaremos cómo capturar imágenes 3D para llevarlas a AutoCAD. Bueno, aquí se ve bastante interesante la estructura total en 3D y la imagen ya un poco dentro de la misma. Haremos una revisión, digamos, exhaustiva de lo que pasa cuando aplicamos el típico método de la longitud efectiva versus el método directo. El método de la longitud efectiva es el típico método que se ha usado toda la vida, pero el método directo ya tiene una aplicación desde hace algunos años. La norma incluso conduce mucho más al diseño con el método directo, por lo cual estos edificios previamente presentados tendrán ese doble enfoque. Vamos a diseñar con el método de la longitud efectiva, vamos a ver qué pasa con el método directo. Simplemente para que tengan una idea desde ahora, el método directo propone una reducción de la inercia y del área, aumentando en este caso la flexibilidad de la estructura, los periodos de la estructura, pero el diseño se hace con factores de longitud efectiva igual a 1, es decir, el K es igual a 1. La pregunta que dejo en el aire será, ¿el resultado será el mismo? ¿Qué podemos esperar respecto al método de longitud efectiva? ¿Se parecerá? Bueno, es interesante y precisamente hay que revisarlo. Veremos más respuesta estructural en general. Vamos a hablar aquí, veremos por ejemplo las rigideces de cada nivel para hacer la comprobación de si hay o no un piso blando, problemas torsionales. Y como vamos a diseñar sistemas mixtos que tienen muros, también veremos el diseño en concreto armado, especialmente de los muros de refuerzo, ¿no? Entonces, bueno, el programa nos permite hacer un reporte detallado de lo que son los miembros de borde y veremos en estas torres que les comenté de estos núcleos altos, veremos el diseño de estos muros estructurales de concreto armado. Un punto importante, análisis de secuencia constructiva. Hemos estado acostumbrados a hacer un diseño planteando todo el modelo de una vez. ¿Qué pasa si me planteo ir revisando los diagramas y el diseño conforme se va construyendo
y que el peso propio sea aquel que realmente se fue generando producto de la secuencia constructiva. Todo esto se puede plantear en el Datahouse. Y bueno, lo haremos. Y hay sorpresas porque algunos elementos pueden incluso no cumplir de haber considerado la secuencia constructiva. Vamos a mostrar muchos planos de diseño de varios proyectos que tenemos para que se vea, repito, cómo todo esto que hemos estado hablando a nivel teórico y práctico dentro del área de clase, vamos a decirlo así, está plasmado en proyectos reales. Vemos la planta, detalles de conexión, placas base, bueno, muchísima información. Vamos a hablar, vamos a mostrar algunos proyectos icónicos. Por ejemplo, este que tenemos aquí a la derecha es un proyecto muy importante de muchísimas conexiones y lo vamos a destacar durante esta especialización. Tenemos un registro fotográfico extenso de todo lo que sucedió en ese proyecto y además que su forma geométrica es muy particular. Entonces, bueno, vamos a destacar incluso hasta los modelos. Llegamos al módulo 6, diseño de cimentaciones para edificios de acero. Fíjese que se enfoca en cimentaciones para edificios de acero. ¿Por qué el enfoque? Porque hay ciertos tópicos diferentes. Cuando hablamos de un edificio en acero que está en análisis o en condición inelástica, la gran pregunta que nos hacemos es ¿cuáles serán las fuerzas que transmite la estructura a la cimentación cuando dicha estructura está en el rango inelástico? No en el modelo que estamos viendo nosotros lineales del Datahouse o del robot, no. ¿Cómo se transmite? O sea, ¿cuál será la fuerza esperada en las cimentaciones en el rango inelástico de la estructura? Entonces, ese es un tópico importante. Vamos a estarlo viendo. Vamos a hacer primero, obviamente, vamos a destacar primero los criterios de diseño, de zapatas, de losas de cimentación, de pilotes, de funciones profundas. Primero vamos a hacer una introducción general para que los conceptos estén claros, los métodos que se utilizan, las relaciones de aspecto para considerar que una zapata, por ejemplo, es rígida o flexible. Todo esto lo vamos a discutir en este primer tema, con algunas imágenes incluso de construcciones para identificar más rápidamente el problema. Y luego pasaremos, por ejemplo, al diseño de cimentaciones con SAFE. Fíjense, para un edificio, estas, por ejemplo, son las cimentaciones del edificio con sistema de pórticos resistentes a aumento y excéntricos. Aquí vamos a ver qué pasa cuando hay zapatas, qué pasa cuando hay losas de cimentación y qué pasa cuando hay cabezales y pilotes. Tendríamos los tres escenarios típicos. Verificaciones de punzonado. En robot también haremos lo propio, destacando en este caso en robot por la aplicación que tiene propiamente el programa, zapatas y losa de cimentación. Veremos todo el diseño y detallado de estas cimentaciones. Utilizaremos el Geo5 para la revisión y diseño de zapatas, de losa de cimentación y pilotes o grupo de pilotes. Todo esto al final, lo interesante, repito, es que los conceptos estén perfectamente claros. Al final alguien pudiera decir, me gustó el Geo5, me gustó el robot, me gustaron dos, me gustaron todos, perfecto. Pero lo importante es que más allá del software se sepa diseñar la cimentación. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y llegamos al módulo 7 de construcción y tecnología BIM. ¿Qué veremos acá? Empezaremos en un tema 1, proyectos con Autodesk Revit. Este es uno de los proyectos. Agarraremos, por ejemplo, el edificio que teníamos diseñado con sistemas concéntricos. Vamos a llevar esto al Revit, vamos a configurar todos los detalles, las conexiones, digamos, a grosso modo prácticamente todo lo esencial en esta estructura para sacar planos desde Revit, aprovechando esta interoperabilidad BIM. Entonces es interesante, repito, ver cómo desde el modelo de cálculo podemos exportar al modelo, digamos, de Revit, que sería un modelo en el que podemos incluir la arquitectura de la estructura y bueno, instalaciones y el resto de áreas que conforman una edificación. Y esto es lo que
hoy en día tiene bastante auge a nivel de proyectos porque, bueno, el mundo va evolucionando y las herramientas BIM cada día tienen mayor importancia y, bueno, hemos querido mostrar esa interoperabilidad BIM para plantear el modelado y detallado una estructura a partir de un modelo de CAD. Vamos a hablar de las consideraciones constructivas, fabricación, transporte y montaje, cómo se revisan, digamos, las soldaduras en campo, los métodos de apriete, las tolerancias, bueno, todo lo que conlleva, por supuesto, a la construcción de una estructura metálica, haciendo referencia a casos reales también. Veremos en el tema 3 el presupuesto y medición de modelos de Revit, en este caso desde Arquímedes. Es decir, aprovechando el modelo de Revit, podemos ahora exportar Arquímedes, donde desde Revit tenemos todas las cantidades de obra, porque todo está configurado en este modelo BIM, y pudiéramos tener rápidamente el costo si situamos esa estructura en algún sitio. Está en Madrid, está en Perú, está en Bogotá, bueno, entonces hay un generador de precios, hay una cantidad de costos, y bueno, veremos esta interfaz. Esta parte del módulo 7 no tendrá evaluación en sí. Es decir, el módulo 7 será un módulo, al ser muy novedoso, lo que vamos a hacer es presentar toda la información, pero hasta el módulo 6 le vamos a evaluar. El módulo 7 será el final interesante de toda esta especialización, donde vamos a ir al estado del arte hoy en día de lo que es la culminación de un proyecto. Bueno, que llevemos un presupuesto en Arquímedes, que veremos, por ejemplo, la simulación en Navisworks, que veremos cómo exportar a Revit. Todo esto tendrá mucha más connotación demostrativa que de evaluación por parte nuestra. O sea, bueno, es importante tener eso claro, porque les abrirá un mundo de posibilidades. Decir, oye, me pareció interesante ver cómo se exportaba de robot a Revit, pero claro, no hay un curso de Revit. Habrá algunos videos de cómo elevar una estructura en Revit, pero es que un curso de Revit requiere semanas. De hecho, lo tenemos nosotros. Entonces, claro, todas estas cosas, Arquímedes, eso requiere un curso. Eso es un curso. Lo que estamos planteando es una especialización en proyectos estructurales de edificios en acero, pero con el añadido de la tecnología BIM para que se vea cómo se integra a todo este mundo BIM. Cómo podemos, después de calcular, pasar a Revit, pasar a Arquímedes, tener una simulación en Navisworks. Todo esto va a ser importante. Y por eso, incluso culminamos con el modelado avanzado de conexiones con SolidWorks, porque aquí lo que vamos a plantear es esta herramienta de SolidWorks para la generación de planos de taller. Cuando nosotros modelamos una conexión en SolidWorks, SolidWorks es un súper programa que no solamente permite modelar, analizar, diseñar, lo que sea. Es un programa de elementos finitos súper potente, mayormente utilizado por la ingeniería mecánica, pero está claro que el alcance que tiene es muy extenso. Pero nosotros, desde el punto de vista civil, vamos a aprovechar sus bondades para modelar una serie de conexiones, porque como su filosofía es de ingeniería mecánica, así como se plantea un motor y todas sus partes, una conexión también. Cuando nosotros modelamos una conexión en SolidWorks, el programa nos permite hacer un ensamblaje y sacar todas las piezas de allí con una vista isométrica, con las vistas de planta, los cortes, y esto entonces es una información que nos sirve para fabricar esas conexiones. Si por supuesto quisiéramos verificar la unión por elementos finitos, obviamente se podría hacer en SolidWorks, pero para eso ya hemos usado SAP 2000, hemos usado RAM Connection, hemos usado el Statica Connection, en fin, hemos usado otros software. Entonces aquí vamos a mostrar estas herramientas. No les exigiremos que ustedes lo hagan, pero sí que lo revisen, estén atentos, porque muchas de estas cosas que les vamos a mostrar probablemente las desconocen por completo. Entonces, bueno, este es el planteamiento de lo que sería, vuelvo al principio, lo que sería la especialización que les ha parecido. Vamos a ver qué comentan por ahí.
Nos dice por aquí José Agustín García, la programación está fantástica. También nos dice, mi pregunta es si el curso se puede cancelar en 2 pagos. Bueno, ya esto es un tema administrativo. Cualquier, digamos, información, o pongámoslo así de una manera general, cualquier información que requieran ya a nivel de inscripción y todo esto, sepan que lo pueden manejar a través de info. Se los coloco a todos por si no los tenían, no importa, se los coloco. info@inesa-tech.com. info@inesa-tech.com. Se lo mando a todos. Yo trataré de atender mucho la parte de técnica y lo que tiene que ver con digamos, la metodología, pero todo lo que tiene que ver con pagos y inscripciones y todas estas cosas lo pueden manejar directamente a través del correo info@inesa-tech.com. Vamos a ver que tenemos más preguntas. René Girón. Buenas tardes, Eliud. ¿Se revisarán si la losa cumple con la hipótesis de diafragma rígido en los edificios? Sí. Sí, haremos eso. Y de hecho, hay un ejemplo interesante de verificación de las fuerzas que se transmiten a nivel del sistema de piso cuando hay diafragma rígido y cuando hay diafragma flexible. Y veremos, incluso cuantificaremos esas diferencias de fuerzas para decidir si evidentemente se comporta como rígido y como flexible. ¿Veremos el detallado de conexiones en Revit? Sí, es lo que estaba indicando. Vamos a ver cómo se generan conexiones en Revit. A través de las extensiones de estructura que tiene Revit, veremos ese detallado, tal como lo indicaba a través del proyecto con Revit, ¿no? ¿Cuál es el nombre de este último software? El SolidWorks, creo que estaba haciendo referencia, ¿no? Tenemos muchos videos de SolidWorks súper interesantes. Yo creo que para el que no lo conozca y lo vea, le va a encantar, sin duda. La interoperabilidad con Revit será con ConnectApps y Robot, o solo ConnectApps. No, será ConnectApps y Robot. La interoperabilidad con Revit será con los dos software. Por aquí nos dice Leonardo García Pisco, muy buen curso, muchas gracias. Brady Osco nos dice, buenas tardes, quisiera saber si abordarán temas como soldadura y también rigidizadores. Evidentemente, lo que decía, el tema 1 de la parte del módulo de conexiones arranca con todos los aspectos básicos, pero después en cada una de las conexiones, obviamente se hace verificaciones de soldadura. Yo les puedo mostrar rápidamente permítanme un momento lo que es, por ejemplo, una de las conexiones, para que simplemente se vea, aunque esta creo que es la in play, sí, pero es para que se vea que todo esto tiene una verificación completa. O sea, que esto, vamos a verlo simplemente para destacárselo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la in plate, y tal como estaba, bueno, uno va haciendo una verificación completa. Y si hay soldaduras, hay verificación de las soldaduras. Es decir, hay verificación de los pernos, hay verificación de las soldaduras, de todo lo que contenga, obviamente, la conexión. O sea que de todas las conexiones que estamos planteando, las soldaduras son de penetración, otras son de filete, y cuando sean de filete haremos el cálculo completo de las mismas. René Girón, ¿entendí bien que se hará diseño completo de muros de cortante de concreto reforzado? Sí, haremos el diseño completo de muros de cortante de concreto reforzado, es correcto. Mostraremos el diseño porque serán parte de los edificios altos donde haremos el diseño mixto. Freddy Aguas Vivas. En la parte de construcción y montaje veremos recomendaciones para la fijación de placas base y la nivelación de las columnas. Sí, es correcto. De hecho, si me permiten, voy a mostrarles una imagen adicional que no estaba allí, pero que se las indico para que vean cómo se va a enfocar ese tema específicamente. Déjenme ubicarla, porque no estaba incluida en la presentación, pero bueno, es fácil de buscar y de presentar, ¿no? Aquí vemos, ya lo van a ver ustedes, aquí se va a explicar en detalle cómo hacer la nivelación, fijación de las placas base con todos los pernos, y bueno, todo esto dentro de un sistema de fundación, por ejemplo, directa,
vamos a explicar muchos casos. De eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, esto no estaba, lo acabo de agregar a la presentación para que se viera entonces cómo aplicarlo. Alberto Sarmiento. Estimado ingeniero, en la especialización se realizará el diseño de la conexión precalificada Context Connect Cell. En principio nosotros no la hemos planteado porque es que tiene muy poco uso en realidad, ¿no? O sea, sí la hemos comentado, ¿no? Y cuando hay alguien interesado, si fuese su caso, por supuesto lo abordamos. Pero en principio no estaba pautada para tratar de un poco de acotar el tiempo, porque si no sería infinito. Pero en una sesión técnica con mucho gusto podemos dar los lineamientos de esa conexión. O sea que es algo que ya hemos abordado, es algo que ya hemos hecho, pero para no extender tanto el curso, así como esa, pudiera haber otras cosas, ¿no? Entonces, es para que esto se pueda hacer en las 16 semanas. Veamos. Freddy Ramos, muy buenas tardes, muy agradecido, fue precisa la ponencia y tentador para una inscripción. Saludos desde Perú. La norma sismo resistente peruana incide a un análisis de viento si se trata de una estructura de acero y un análisis sísmico si se trata de una estructura de concreto reforzado. La pregunta es, ¿cuál es el tratamiento para un sistema mixto, acero y concreto? Bueno, veamos. En primer lugar, el enfoque de si es una estructura de concreto armado de sismo y estructura de viento es acero es viento, quizás está siendo muy riguroso, porque al final todas las estructuras deberían revisarse tanto por sismo como por viento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente, una estructura pesada, donde las acciones de viento no sean muy críticas porque las velocidades no son altas, y además la zona sísmica sí lo es, obviamente se va a quedar diseñada por sismo. Todo dependerá realmente del peso de la estructura y del nivel de amenaza sísmico o el nivel de amenaza de las velocidades de viento. O sea, podemos tener una estructura incluso pesada que esté colocada en una zona sísmica moderada, pero que el viento sea muy elevado y termine diseñándose peor por viento. Claro, los lineamientos siempre han dicho, bueno, una estructura metálica liviana, como una nave industrial, una pequeña vivienda, probablemente sea más crítica ante acciones de viento que por sismo, dada a su condición de, digamos, de desplazabilidad, pero no es una regla fija. Entonces, cuando abordamos el tema, obviamente, un sistema mixto, sin duda hay que plantear la revisión ante viento y ante sismo. Y esa es una recomendación que les hago siempre, a menos que ya ustedes estén conscientes de que en ese caso se impone el viento o el sismo, es importante hacer una revisión hasta para descartar. No nos cuesta nada, porque en el programa lo hacemos perfectamente, y lo que se suma son unas combinaciones de carga, pero complejidad no tiene ninguna. Lo más difícil es saber lo que se hace, es decir, plantear el sistema adecuado, que sepamos cómo se diseña con la norma. Ya las acciones, hoy en día, no es algo que sea muy crítico. ¿Por qué el detallado de las conexiones en SolidWorks y no en Autodesk Advanced Steel? ¿No se considera que en Advanced sea más práctico? Bueno, le hemos querido mostrar en SolidWorks porque mucha gente no conoce SolidWorks. Y hemos querido precisamente presentar algo innovador. Entonces, en otros cursos tenemos el Advanced Steel, como por ejemplo está el caso con el curso de Autodesk Robot, que mostramos la interoperabilidad de Robot con Advanced Steel. Por tanto, en este curso hemos querido enfocarnos en el tema de SolidWorks por lo innovador que es. ¿Alguna otra duda? ¿Está claro para todos? Por aquí nos preguntan si hay alguna sesión de interoperabilidad entre tabs y tecla. Lo hemos mostrado en alguna oportunidad. No estaba pautado mostrarlo para enfocarnos en el tema de Revit. Pero dado el caso, lo podemos hacer. Uno de los aspectos que yo siempre destaco de nuestra formación es que no es tan rígida. Es decir, al final siempre tratamos de adaptarnos un poco al grupo. Si el grupo tiene interés de ver qué pasa entre tabs y teclas, sin ningún duda lo podemos abordar. Claro, no podemos hacer un desarrollo extenso porque nos saldríamos del programa del curso.
pero siempre podemos tomar unos minutos para responder alguna duda o bien para mostrar un procedimiento específico de cómo se exporta, se importa, o sea, estas cosas. Además que también contamos con mucha información ya clasificada, es decir, tenemos ya enlaces de videos donde se ha mostrado eso, ejemplos que hemos hecho anteriormente, o sea que información, vamos a decirlo, paralela, tenemos mucha. Se realiza análisis dinámico modal espectral para estructuras irregulares, correcto, por supuesto. Enfocado a todo aspecto técnico observando los modos de vibrar de la estructura, sí, exactamente. Lo hacemos tanto para estructuras regulares como para irregulares. De hecho, hay un caso que vamos a presentar de una estructura con una planta curva, que fue producto de un proyecto real que hicimos, que fue una clínica, un hospital, que tiene un planteamiento curvo bastante, déjame ver si se los puedo mostrar, yo no sé si lo tengo acá, dame un segundo a ver si, cuando le digo que me esperen es porque ya ubicarlo ya es un problema, ¿no? Déjenme ver si lo puedo encontrar, yo creo que sí. Van a ver esto. Vamos a ver la arquitectura, imágenes de esta arquitectura. Ya se lo voy a mostrar, todavía no tienen ustedes en pantalla la imagen, pero aquí lo vamos a ver, ¿no? Este es uno de los casos que vamos a presentar, que es muy interesante porque son dos estructuras que tienen un puente que las une, tienen digamos, una planta curva, fueron hechas en estructura metálica. Tenemos los planos, tenemos todo el diseño, o sea, que estos son de los proyectos reales que nosotros estaríamos presentando, ¿no? Tenemos la memoria, tenemos todo, o sea que vamos a ver tanto, repito, tanto estructuras regulares como irregulares y casos reales de cómo se resolvieron esas estructuras. Bien. Bueno, fíjense acá, este es el campus nuestro, esta es la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente, estoy entrando a una que está activa en este momento. Y bueno, simplemente para que vean cómo funciona, es un campo bastante interactivo, bastante amigable. Tenemos siempre todos los módulos expuestos. Aquí en la parte izquierda, digamos, hay un acceso rápido a todo lo que son es cada uno de estos módulos. Si yo, por ejemplo, despliego edificios en concreto armado utilizando tabs, entonces, bueno, voy a ver las sesiones técnicas, voy a tener acceso a la información que allí está. Estamos hablando de los documentos PDF, incluso los que representan también los videos, por ejemplo, el diseño sismo resistente, en concreto armado de pórticos y muros estructurales. Bueno, yo entraría allí y tendría acceso, obviamente, a los videos correspondientes para entender cómo funciona esto. Echo para atrás, vuelvo al módulo 2 y así sucesivamente voy viendo la información. Que quiero ver, por ejemplo, el documento PDF de esa presentación. Bueno, perfecto, dentro del documento PDF y voy a revisar, lo puedo descargar y voy a revisar toda la información del documento. Quiero hacer alguna pregunta en particular porque no entiendo algo. Bueno, tenemos los foros. Entonces, bueno, entro el foro módulo 2, tema 2, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí están las preguntas. Bueno, duda importante, columna fuerte, viga débil o diseño de muros por Uniform Reinforcing. Entonces, bueno, aquí alguien hace una pregunta y se le responde. Entonces, es un manejo de foros, digamos, bastante completo. Y entonces esto le da, bueno, obviamente una interacción entre estudiantes y profesores muy ideal. Entonces, todo está muy organizado. Y de hecho, en la parte general, se tienen los accesos de descarga de los software, las comunicaciones, las entregas de las tareas, etcétera, y la planificación del curso, que evidentemente es parte de lo que hasta ahora les he estado mostrando. En el caso de esta especialización, fíjense, aquí está todo lo que es su programa, 8 módulos. Bien. Entonces, bueno, me despido de ustedes, espero les haya servido. Quienes estén interesados, sepan que pueden escribirnos al correo de info@inesa-tech.com. Y bueno, con mucho gusto estaremos recibiendo sus preguntas y dudas al respecto. Ya este curso empieza el 9 de mayo, miércoles, y las clases oficialmente empiezan el lunes. Pero desde el 9 de mayo
hay el ingreso al campus. O sea que desde el 9 de mayo ya se puede empezar a revisar la primera parte de la información. Entonces, bueno, me despido, les agradezco el tiempo y esperamos que se animen a inscribirse en el curso. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en una siguiente oportunidad.